Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bueno, nos despedimos la semana pasada, pero tenía esta pequeña sorpresa por aquí guardada, así que nos vemos de nuevo. Espero que os haya hecho ilusión y os apetezca dar esta clase que creo que es bastante interesante, así que a ver qué os parece. Si os hace eco la voz es porque tenéis la pestaña doble, ¿vale? Revisar bien cuántas pestañas tenéis, porque a veces os pasa eso porque habéis abierto o se os ha abierto doble la pestaña de Zoom, ¿vale? Intenta revisarlo. Hola de nuevo. ¿Qué tal el examen? Sé que con algunos y algunas hablé, con otras igual no. ¿Cómo se dio? ¿Qué tal lo visteis? ¿Fue fácil? Muy bien, vale, perfecto. Hola, buenas. No, es que las respuestas, es que es lo que os digo, no aparecen, es algo en lo que estamos trabajando, pero en la web no aparecen como tal, ni van a aparecer ahora mismo porque está así hecha ahora mismo, pero por eso os lo dije, creo que fue la clase 8 y 9 o 9 y 10, os dije que os guardaseis las respuestas o los dejarais abierto y luego tenéis las respuestas correctas para poder chequearlas y así ir viéndolo a la vez y ver en cuál habéis fallado. La 14 ni te sonaba. Bueno, es que, claro, sé que hay gente que igual no lo ha hecho, como por ejemplo Elena, que justo acaba de escribir. Entonces no la puedo comentar, pero si quieres, Pilar, pregúntame y te digo cuál es. Tenéis las respuestas correctas subidas, ¿vale? Cuando ya habéis hecho el examen, obviamente. Y sí, Elena, lo puedes hacer sin problema esta semana también. Muy bien. No fue muy difícil, efectivamente. Me tiene intrigada el título de la clase en el correo. Ahora verás de qué va esto. Retrato de cintura. ¿Cómo? No, no. Era narrativa visual. Ah, vale, dices la pregunta 14. Vale. Escucha, dímelo por privado porque como te digo, hay gente que no ha hecho todavía el examen, entonces que nadie diga respuestas u otras cosas porque, por ejemplo, Elena no ha accedido todavía. Entonces me la puedes preguntar, las respuestas, como te digo, las tenéis subidas a área de estudiante, entonces ahí te dice cuál es la correcta, pero si quieres saber el por qué, porque no te suena o lo que sea, me dices. Hola, buenas, Luis. Bueno, vamos a dar comienzo a esta clase extra, em, que de título, sí, se queda grabada, como siempre. De título es Del clic a la historia. Cómo contar algo con tus fotos. Ahora que ya hemos dado pues toda la teoría, ¿no? Un poco así, bases principales de la fotografía, os quería dar también esta clase extra así como inicio a contar historias o a contar algo, que yo creo que al final todo el mundo tenemos algo que contar, para ver un poquito pues cómo al usar todas estas técnicas que hemos aprendido podemos hacer como una historia o una narrativa visual. Ahora vamos a hablar un poquito de todo esto, ¿vale? Y aparte, pues bueno, varias personas la semana anterior con el tema del curso avanzado me habéis pedido si podíamos ampliar la oferta. Por X motivos, cada uno por un motivo diferente, si podíamos ampliar un poquito el tema de coger el avanzado, ¿vale? Entonces, como ha sido algo general, hemos hecho también pues la ampliación de la fecha para poder obtener el curso avanzado, ¿vale? De hecho, hay alguien por aquí también que se apuntó hace poquito, justo cuando acabamos de ampliar en plazo, así que entró dentro de esta ampliación.
Y lo dicho, tenéis hasta este domingo también por si alguien quisiera apuntarse, ¿vale? Lo que os digo, al final fuisteis varios, no sé si justo estáis aquí conectados, em, pero que sepáis que podéis hacerlo también hasta este domingo, así que no había problema porque está abierto hasta entonces, ¿vale? Sí, y también otra cosilla que hemos pensado es el uy, hacer un fraccionamiento más de 6 pagos de 50 que al final es medio año, es 50 es un poquito más asequible, ¿vale? Así que sepáis que también tenéis esta opción ahora abierta y bueno, pues que hasta este domingo tenéis tiempo para pensarlo, para preguntarme, si queréis hablar conmigo, hablaremos por teléfono también, así que... bueno, pues para que sepáis que tenéis esta opción, ¿vale? Y sé que hay gente que se quedó como con un poco de dudas, perdón, pues que no sabíais que esto se puede como hacer en enero del año que viene, que pensabais que era enero de este año o abril de este año y ya se había pasado, entonces solo se puede hacer en septiembre, ¿vale? No, el trimestre podéis escoger septiembre de este año y obviamente pues enero o abril del año que viene, ¿vale? Entonces, si no sabéis muy bien pues si en septiembre vais a estar disponibles o no, pues se puede coger para enero, si en enero luego surge lo que sea, se puede mover para abril, o sea que eso es como muy flexible, pero lo que sí vais a tener en cuanto hacéis el primer pago es todo el contenido grabado de las clases que ya están grabadas, que son 17 y el trimestre que hay que elegir es el que vais a tener conmigo en directo, que es un trimestre completo los miércoles a las 5:30, ¿vale? Y bueno, pues que os animo a pensarlo, que somos muy flexibles, como veis, con tema fechas y pagos, porque al final es interesante que podáis acceder desde esta promoción. Y bueno, pues que sepáis que tenéis la opción también, ¿vale? Así que creo que eso es todo. Si alguien tiene alguna duda, porfa, que me escriba. ¿Hay alguna presencial? No, no hay ninguna presencial porque es online completamente. Es verdad que a veces nos lo pedís y estamos un poco a veces pensando cómo se puede organizar, pero es muy complejo porque mucha gente, cada una de un lugar diferente, entonces habría que verlo muy tranquilamente. Las clases serían a las 7:30, perdón, sí, a las 5:30 los miércoles y se quedan grabadas también, ¿vale? Que esta es otra duda que me decís un montón. No hay problema porque se va a subir. Y bueno, importante que recordéis que tenéis el año completo de tutoría conmigo, ¿vale? Que hay veces que empezáis, por ejemplo, en septiembre y, y tenéis desde que os apuntáis para ir preguntándome cosas. O gente que se ha apuntado ya al avanzado que me dice, ay, ¿te puedo seguir mandando los ejercicios del básico porque no me ha dado tiempo? Sí, porque lo puedes aprovechar al final porque tienes la tutoría anual, ¿vale? Bueno, no pasa nada, Sonia. Es lo que te digo, se queda siempre grabado y puedes acceder después. Siempre lo vamos a subir y luego, pues con tema tutoría podemos agendar llamadas, etc. ¿Ya están disponibles las clases del avanzado? Me pregunta Patri. O sea, están disponibles, quiero decir, es un curso que está disponible en cuanto lo compras. Las clases grabadas. Hay dos packs, clases grabadas y clases en directo. Las clases en directo son conmigo, ¿vale? Como ahora está el trimestre de abril comenzado, yo ya estoy dando clases del avanzado a un grupo avanzado y ya el siguiente al que os podéis enganchar es al de septiembre y luego está enero, abril y así, porque va de tres en tres. ¿Me explico? Entonces, si cogierais el curso avanzado ahora mismo, lo que se os carga directamente son las clases grabadas. ¿Me explico? Bueno, si tienes esa duda o era otra. Vale. Así que nada, para que sepáis, tenéis hasta este domingo porque hemos ampliado la fecha y también el fraccionamiento de 6. Lo mismo, quien lo quiera, paso directamente el enlace para que lo tengáis. Y ahora ya sí que sí, después de este pequeño break, vamos a empezar con narrativa visual, que yo creo que os va a gustar un montón. Ya me decís, ¿vale? Y bueno, a ver un segundo, Pilar dice, aunque fraccionamos el pago, sí podemos acceder a las grabadas, ¿verdad? Sí. Sí, en el primer pago ya podéis acceder. Vale,
Narrativa visual. ¿Qué es esto de narrativa visual? Bueno, como bien dice la palabra narrativa, quiere decir que estamos contando algo, ¿no? Cuando empezamos en fotografía, lo normal es centrarse en lo que estábamos ahora mismo, en lo técnico, en exponer bien, en enfocar, en controlar la luz, pero llega un momento en el que eso ya no es suficiente, ¿vale? Podemos hacer fotos que estén bien hechas, pero sí que es cierto que la narrativa visual es ese siguiente paso, cuando las fotos empiezan a tener un sentido, un hilo, una intención detrás, ¿verdad? Perdón. Una historia visual puede estar contenida en una sola imagen o desarrollarse en una serie. Normalmente suele ser una serie de imágenes. No hace falta que haya un argumento literal, puede ser una atmósfera, puede ser una emoción, una tensión, una relación entre elementos o entre personas. Cada decisión técnica que tomamos, la luz, el color, el encuadre, la composición, es parte del lenguaje con el que contamos esa historia. Por eso una buena fotografía no solo muestra algo, sino que comunica una sensación, una idea o una mirada. Vamos a ver un poco qué se refiere todo esto que hemos dicho, ¿no? De narrativa, de contar algo con la imagen. Y de hecho, si ahora al final me decís, oye, mira, pues esto me interesa un montón, quiero saber un poco más o cómo puedo narrar yo cualquier historia que queramos contar, os puedo enseñar webs y, bueno, pues algún trabajo personal mío también para que veáis un poco cómo puede funcionar, pero primero vamos a entender un poquito de qué va y después charlamos un poco, pues, de dónde podemos, pues, ver estas historias o cómo se realizan, porque primero hay que entender el concepto, pero luego llegar a esta conceptualización también es un poco complejo. Vamos a ver por qué. Os he puesto estas dos fotografías em, para que me respondáis ahora una pregunta, a la de por qué contar importa, pero que me digáis también, y lo podéis ir pensando, qué fotografía de aquí os está contando más, os está llegando más, os parece más curiosa, ¿vale? Cuando empezamos a hacer foto, pues lo que os decía, ¿no? Buscamos que salgan nítidas, bien expuestas, con buena luz. Y está muy bien porque es el primer paso para dominar la técnica y así saber luego qué queremos hacer y qué no. Pero llega un momento en el que nos damos cuenta que hay fotos que, aunque estén muy bien, no nos dicen nada o que parece que las hemos visto mil veces. En cambio, hay otras que nos remueven un poco más, que nos hacen quedar mirándolas un ratito más. A veces, no sé si habéis ido a muchas exposiciones de foto, pero podemos ver a un artista que digamos, jolín, es que tiene un trabajo que me llega muchísimo o que me recuerda a X cosa y por eso conecto más o no, como que hay cosas que nos llegan más. Patri dice que le llegan las dos imágenes por igual, el resto podéis decir cuál creéis que os dice un poco más o cuál os gusta más visualmente. Entonces, en este tema de quedarnos mirando o pensando o viendo un poco porque sentimos que nos está contando algo, es donde entra esta narrativa visual, ¿vale? Y esta narrativa hace que contar algo importe, ¿no? En la diferencia de una imagen correcta a una que conecta, que es diferente. Para nada una es incorrecta, ¿vale? Cuando hay intención detrás, cuando una foto tiene algo que decir, aunque sea muy pequeño, el espectador lo nota, aunque no sepa explicar el por qué. A veces la historia no está en lo evidente, puede estar en una mirada, en una sombra, en una ausencia. Lo importante es que la fotografía deje una huella o despierte algo en quien está mirándolo. Eso es lo que hace que la foto tenga alma. Y esto no quiere decir que tengamos que hacer grandes relatos o temas muy profundos, puede ser algo muy simple, como os decía, pues una luz que cambia en nuestra habitación todo el día, pues se posa una luz a cierta hora y vamos a hablar de eso, em, de lo que queramos en realidad, ¿vale? La cosa es cómo lo estamos contando. Y bueno, pues al final así vamos a ver en esta clase cómo vamos a intentar ir de una foto simplemente bonita a pensar en, que puede ser bonita también, ¿vale? Pero sí que una foto que sea más significativa, que cuente algo que quizá solo nosotras podemos contar, cada quien, ¿vale? Pilar decía sin duda la primera, que bueno, pues le invita a pensar qué ocurre y la segunda me encanta porque adoro, adoro a los gatitos.
La de blanco y negro, dice Ángel, Bea dice la primera es algo misterioso, la primera es una foto sobre otra. Puede ser una sobre que esté como sobreexpuesta, que también se dice cuando hay doble foto, o un reflejo, también puede ser en una ventana. Francisco dice la de blanco y negro, me identifico con ella, composición, la izquierda sugiere una idea, la derecha transmite también, pero aunque el fondo no esté nítido. Sí, o sea, la del fondo no tiene nada que ver, simplemente ha usado un diafragma muy abierto y por eso sale muy desenfocado el fondo. Pero es una foto pues bonita, correcta, vemos un gato, nos gustan mucho los gatos, pues nos gusta, pero em, bueno, pues sentimos que quizás es una foto que puede hacer cualquier persona que sepa un poco de técnica, mientras que esta nos invita un poco a pensar, ¿no? Esa es un poco la conclusión a la que quería que llegáramos. Hay muchas veces que disparamos por impulso porque algo nos llama la atención, pues una luz, una forma, una persona, pero no nos paramos a pensar el por qué nos ha traído eso. Ese por qué va a ser el comienzo del mensaje. Si aprendemos a identificarlo, nuestras fotos empiezan a tener coherencia. El mensaje no tiene que ser una gran declaración, puede ser tan simple como me gusta la calma de este lugar o quiero mostrar la soledad de este momento, pero tener claro qué queremos decir. Nos ayuda a tomar decisiones más conscientes, como encuadrar, qué dejar fuera, qué luz de elegir, desde dónde mirar. Sobre una o sea, perdón, cuando una foto tiene un mensaje, aunque sea sutil, se nota, ¿no? Por ejemplo, en esta fotografía, yo puedo haber estado de viaje con las amigas de copiloto, miro para atrás, veo esta escena, es un momento, bueno, pues estoy disfrutando, me lo paso bien, como algo bastante mágico en ese momento, hago la foto. Puede que no lo piense tanto, pero a lo mejor luego veo las fotos y digo, jolín, si es que siempre estoy haciendo fotos a mis amigas, y siempre como con esta luz o con esta sensación como de fotos muy naturales, ¿no? Pues al final cada quien tiene un estilo también de fotografiar y tendemos a hacer unas cosas u otras. O cuando nos damos cuenta que esto realmente nos gusta, nos enfocamos en hacer eso y no en lo de pues hacer foto, o sea, bueno, hacer foto a todo, quiero decir, yo también hago foto a todo, por mucho que yo sepa que a mí me interesan ciertos temas y me gusta hacer narrativa visual. También cuando voy con mi móvil o con la cámara, pues a veces voy de viaje y hago fotos a un montón de cosas, pero porque me gusta, ¿no? Como el detalle o... Pero está bien saber que quizá pues hay ciertas cosas en las que nos vamos a enfocar más, como detalles más concretos, ¿no? Cuando una foto tiene un mensaje, aunque sea sutil, se nota, yo creo que en esta se nota, no hace falta explicarlo con palabras muchas veces, se percibe, es como si hablara por sí sola. Y a veces conecta con el espectador, otras veces no, porque es imposible conectar con todo el mundo, pero bueno, es importante saber que hay veces que estamos haciendo una imagen porque nos están diciendo algo a nosotros o a nosotras y eso es importante también. La intención del punto de partida, sin ella podemos tener una técnica perfecta, pero que esté vacía la intención, ¿vale? Hay gente que hace foto perfecta y pues igual puede trabajar de publicidad, em, o simplemente, pues no sé, haciendo retratos familiares, etc. Y otra persona que no tenga mucha técnica, que tenga una cámara analógica, por ejemplo, y se dedica a hacer una foto que sea más sucia en el sentido de, imaginaros, pues con más grano, a veces salen movidas, pero tiene algo que contar. Eso es muy importante. Hay muchos y muchas de vosotras que cuando a veces me habéis mandado ejercicios os he dicho, tenéis mucho ojo para lo que estáis haciendo. O hay una composición muy bonita, ¿no? Como que eso obviamente se puede entrenar también, pero es algo que está más dentro de cada quien, ¿vale? Y entonces tenéis que buscar también o preguntaros cuál es vuestra intención cuando estáis haciendo una fotografía. A veces no es nada complejo, es simplemente algo que os ha parecido curioso o os ha dado nostalgia o cualquier idea, pero es importante que también haya un propósito detrás del clic, que no sea solo ir fotografiando, ir por ir fotografiando todo, ir creando 100.000, 500 imágenes, ¿no? Como tener un poco ese control de entender por qué estamos haciendo a veces esa fotografía. Laura me dice que no me ve, pero yo creo que es que o me tienes por ahí que se ha ido a la ventana.
Si quieres, sal y vuelve a entrar porque yo creo que todo el mundo me ve. No lo sé. Creo que sí. Así que a ver si puedes salir y volver a entrar para colocarlo bien. Vale, el tema o el concepto. Esto es muy importante. El tema es el hilo conductor que va a unir las decisiones que vamos a tomar en una imagen o en una serie de imágenes. No hace falta que sea algo enorme o dramático, a veces sí. Puede ser algo simple como la rutina diaria, la luz que cae en un lugar concreto. Lo importante es que nos dé coherencia y enfoque personal, sobre todo. El concepto nos ayuda a tomar decisiones conscientes, qué fotografiar, cómo encuadrarlo, qué elementos incluir y cuáles dejar fuera. También nos permite que nuestras imágenes tengan una lectura más clara para quien las ve, porque hay un propósito detrás de cada elección. Cuando enseñamos a otros fotógrafos o mostramos nuestras fotos, tener un tema definido hace que la historia se entienda mejor, que sea más sólida, incluso cuando solo hacemos una foto. Entonces, pensar en un concepto nos va a ayudar a que la foto tenga fuerza y que tenga dirección. Por ejemplo, cuando veis esta fotografía de aquí, que vemos que es una foto como con un recorte de otra encima, pero bueno, es un trabajo visual a partir de la fotografía, ¿no? Con archivo y foto actual. ¿Qué os transmite esta imagen? ¿Conectáis con ella? ¿No? ¿Os transmite algo cercano a lo vuestro? ¿Qué pensáis con esta imagen? ¿Qué tema o concepto creéis que puede ser eh, el de este trabajo? ¿Vale? Patri dice que le transmite tristeza, un recuerdo de la niñez, pasado, ¿vale? Juntar el pasado y presente, añoranza. Seré macabra, pero me da grima, la niña no existe y la han recortado y puesto ahí. Quizá es la niña la que está haciendo la foto, no lo sabemos. Es ella misma, me explico. Porque en un momento hubo una niña y ahora no está, también puede ser. Al final, cuando vemos un trabajo fotográfico o vamos a un museo, no nos leemos el texto y vamos a viendo las imágenes. Cada quien va a recibir la imagen de una forma. O sea, la imagen tampoco puede ser tan literal. Bueno, a ver, depende. Hay fotógrafos de todo tipo, ¿vale? Hay cosas que las vamos a entender a la primera y hay cosas que nos va a costar más, pero porque también el fotógrafo quiere jugar con que no sea tan literal y está bien, también, ¿vale? Esto ya dependiendo del trabajo de cada quien. Pero también es interesante ver cómo cada persona recibe una cosa, pero sobre todo esto va a depender de las experiencias de cada quien, ¿vale? Si hace poco o nosotras mismas estamos en una situación de nostalgia del pasado o hemos perdido a alguien, esta foto nos puede llegar a transmitir eso siendo un tema completamente diferente, ¿no? La única que aporta otro color, el amarillo, es la niña, ya que no está. Tristeza. También puede ser el ladrillo, sí. Hay un montón de temas que se pueden sacar, ¿no? Y que se pueden salir como pueden salir contextos diferentes, pero hasta que no la autora o el autor no nos diga el contexto de esta imagen, no sabremos realmente a lo que pertenece. Pueden ser cosas parecidas, ¿no? Como yo creo que el tema nostalgia puede estar presente, pero, pero bueno, creo que algo común sí nos llega en general. Sonia dice, como con la pintura hay cuadros que te llegan y otros no, amigo, ya me estremece. Efectivamente, totalmente, es muy parecido. Vale, el punto de vista. El punto de vista es desde donde elegimos mirar y fotografiar, no es solo un asunto técnico, porque cambia completamente cómo se percibe la historia. Cuando dimos los ángulos de cámara, pues obviamente es para entender cada uno de los ángulos, saber qué podemos hacer desde otra perspectiva. Recordar también cuando dimos la clase 8 de móvil, sobre el móvil, pues que hablamos de hacer fotografía con perspectivas diferentes, ¿no? Bueno, pues es que el punto de vista puede contar también mucho en una narrativa visual. Por ejemplo, en esta fotografía de Ricardo Cases, que no sé si lo conocéis, es un fotógrafo valenciano muy interesante, em, él está haciendo la foto desde el punto de vista un poco contrapicado, ¿no? Hacia las personas, pero
como si él fuera una paloma más, ¿vale? Entonces, nos está contando esta historia desde la perspectiva, al menos esta foto desde la perspectiva de las palomas, ese destello del flash, es como que le han abierto la caja a las palomas, lo primero que ven es como muchísima luz, de haber estado a oscuras, dos personas ahí gigantes, bueno, sí, dos. Como las otras volándonos ahí delante, ¿no? Ese destello, esa masa, para hacer esto y pensar en ese punto de vista y tal, pues hay que tener el control de la técnica, pero también entender que con diferentes perspectivas y usos del flash podemos crear este punto de vista, ¿no? Por ejemplo. Y es una imagen correcta, aunque haya hay partes que están sobreexpuestas, aunque haya otras que estén subexpuestas. Esto, como ya os dije, va a depender de lo que queramos contar y cómo lo queramos hacer. Y en este caso, pues funciona perfectamente. Pero sobre todo, el punto de vista desde el que lo ha hecho, que es como si fuera una paloma, ¿no? Totalmente. No se ha puesto a la altura de las personas, lo ha hecho desde abajo. El sujeto. Puede ser una persona, puede ser un animal, puede ser un lugar, dependiendo de la narrativa que queramos construir. Elegir un sujeto no es solo cuestión de enfocarlo bien, se trata de preguntarnos por qué estamos eligiendo ese sujeto, qué tiene que contar este sujeto, puede transmitir emociones, contrastes, ideas, es la pieza central que va a guiar al espectador dentro de esta historia y no siempre tiene que estar en el centro de la imagen o en la imagen. Aquí tenemos objetos de esta persona, espacios donde pasa también tiempo, ¿no? Cada decisión alrededor del sujeto forma parte del lenguaje visual que estamos construyendo. Incluso si hacemos una serie de fotos como aquí, podemos tener el sujeto recurrente o algunos objetos que dialoguen entre sí, como pasa aquí en estas fotos de Patricia. Entonces, cuando vamos a hacer una historia, a disparar estas fotografías, hay que pensar por qué estamos fotografiando eso y qué es lo que estamos queriendo comunicar o que el sujeto comunique, ¿no? Aquí yo veo unas fotografías de rutina de esta persona, ¿no? También con diferentes perspectivas, con diferentes objetos que nos recuerdan a esta persona y pues con una composición muy cuidada, ¿vale? El contexto. No se trata solo de poner el sujeto en un fondo bonito, sino que también este contexto va a aportar información, emoción, significado. Por ejemplo, un retrato va a cambiar completamente si colocamos a la persona en su entorno habitual, como estas de aquí, estos retratos de aquí. Así le hacemos estas fotos en la calle, si se lo hacemos en la naturaleza, si se lo hacemos en el hospital, ¿no? Va a depender un montón el contexto. Entonces, nos va a permitir también conectar con otro tipo de cosas y sin ver el sujeto directamente, ¿no? Pues ver ciertos detalles. Es interesante contar una historia donde aparezcan detalles, sujetos, si es necesario, espacios, alejarnos, acercarnos, ¿no? Como ir moviendo un poquito también alrededor de lo que rodea ese sujeto. Va a depender de la historia que estemos contando, pero que también es importante, no solo hacer fotos a la persona, ¿vale? En el caso de que sea a una persona. El momento decisivo. El momento decisivo es ese instante en el que todo encaja, el sujeto, el contexto, la luz, la composición. No se trata de disparar sin pensar, sino de aprender a observar y reconocer ciertos instantes que hacen que una foto cobre fuerza. Muchas veces la diferencia entre una foto buena y memorable está en un segundo, es un gesto, una sombra que se mueve, una expresión que aparece y desaparece. Esto lo decía Henri Cartier-Bresson, no sé si recordáis. Hablaba de este momento decisivo como instante en el que la forma y el contenido se fusiona de forma natural. Y es cierto que esto fue una revolución en fotografía o como un momento así como, sí, como de estilo, ¿no? Como que era algo que en cuanto él empezó a hacer y a darle este nombre, pues todo el mundo buscaba este momento decisivo. De hecho, esto se sigue haciendo ahora mismo. Pero, bueno, pues hay foto que está más escenificada, otra que es más este momento decisivo de cosas que ocurren en un momento concreto, ¿no? Es verdad que para hacer este tipo de foto necesitamos paciencia, mucha atención, mucha práctica, observar cómo se mueve la luz, cómo interactúan las personas, los elementos y estar listos para disparar cuando todo se alinea. Y es complejo también. Entonces, es una de las formas de hacer fotografía.
pues estando muy pendiente a los detalles y esto sí que creo que hay que entrenarlo mucho en el caso de que queramos conseguir alguno de estos momentos decisivos. Por ejemplo, en la foto callejera, street photography, esto se hace mucho, ¿no? Pues una persona que lleva una camisa de un color pasa por un fondo de ese mismo color y entonces hace un gesto y ya tenemos una foto, ¿no? Como que nos encaja y todo. Este es el momento decisivo del que hablaba Henry Cartier-Bresson. Yo creo que no hay que obsesionarse con esto. Ahora hay muchas formas nuevas de fotografiar, pero bueno, pues es interesante también tener en cuenta esos momentos mágicos que a veces pueden ocurrir. Luego, la composición como lenguaje, al final es más que organizar los elementos, ¿no? Es un poco el lenguaje con el que estamos contando nuestra historia. Hay que pensar que alguien va a recibir esta fotografía, va a leerla, va a hacer un recorrido visual hacia donde queremos que vaya un poco esa información. Esto es importante también y por lo tanto es importante ordenar y colocar bien estos elementos. Buenas, Francisco, no te preocupes, luego te ves el principio, que si no... Por ejemplo, aquí pues no hace falta sacar la cara del niño, no nos está aportando nada. Ya tenemos suficiente con esta composición que es bastante buena. Nos ayuda a leer esta fotografía perfectamente, ¿no? Luego, la luz como emoción. La luz no solo ilumina, también comunica. Cambiar la luz puede transformar por completo la sensación de la foto y la historia que nos está contando. Esto lo vimos en la clase 2. Dependiendo de una luz u otra, incluso la misma persona parecían dos personas diferentes, ¿no? Pues lo mismo cuando estamos contando una historia, es importante hacerle caso, ver si queremos natural, artificial, difusa, cálida, flash, no flash. No es solo técnica, es una forma de lenguaje. La foto que hemos visto de Ricardo Cases de las Palomas, la luz que está usando es el flash y el resto obviamente natural, pero es un flash muy importante. ¿Por qué? Porque nos está haciendo ver un poco como esa luz que ven ellas cuando salen de un sitio oscuro. Importante, interesante añadir ese tipo de flash, ¿no? El color como código. Los colores cálidos, por ejemplo, rojos, naranjas, amarillos, suelen transmitir cercanía, alegría, energía. Los colores fríos, como azules y verdes, pueden generar calma, distancia, melancolía. Incluso los contrastes entre colores pueden guiar la mirada del espectador y enfatizar elementos importantes. También esto depende de la cultura en la que estemos viendo estas imágenes. Por ejemplo, en Asia, normalmente color rojo, por ejemplo, es más bien suerte, ¿vale? Y por ejemplo, igual aquí es pues algo más sensual o puede ser algo relacionado con peligro. Bueno, va a depender del contexto, pero que también entendamos que dependiendo de la cultura puede significar más bien una cosa u otra. Los códigos de color, me refiero. En narrativa visual, pensar en el color nos va a ayudar a reforzar la intención y el mensaje. No siempre tenemos que cambiar los colores de manera drástica, a veces basta con ser conscientes de cómo influye en la percepción. Y por ejemplo, en este trabajo de Philip Toledo, que se llama Days with My Father, Días con mi padre, creo que hay una tonalidad muy similar y que son unos colores como bastante uniformes y cuidados y que se transmite bastante bien la sensación, ¿no? ¿Qué sensación os transmite este trabajo, tanto por el color como por la composición, los detalles, la luz que aparece, ¿no? ¿Qué sensación os transmite estas fotografías? ¿Y cómo creéis también que el color ayuda a transmitirlo? Vale, silencio, intimismo, intimidad, recuerdos, amor, compasión, nostalgia, calma. Vale. Creo que son cosas que en general veis todos y esto se ayuda de estos colores pastel apagados, de luces tenues, de detalles, ¿no? Efectivamente yo creo que se ve y se aprecia un amor, un cuidado, pero también nostalgia, espacios vacíos, unas flores pero que no están iluminadas, bueno, notas.
tema aquí un poco más como cómico, ahí juntándose con el tema de intimidad o de cuidado. Creo que es un tema aquí sí que se entiende bastante bien y no hace falta explicar mucho, siento, porque lo tiene todo y nos está contando todo un poco como si fuera un corto, ¿no? Hay otros trabajos que pueden ser más metafóricos, pero en este caso se entiende muy bien y gracias al color también se está entendiendo el mensaje, ¿verdad? Muy bien. Luego también tenemos el blanco y negro, ¿no? El blanco y negro tiene una fuerza especial, elimina el color y nos obliga a mirar de otra manera. Nos fijamos en la luz, en las sombras, sobre todo en la emoción a veces. Cuando quitamos el color, desaparece parte de la información visual y a veces nos concentramos en otro tipo de cosas, en una mirada, en la textura, en un gesto. Tiene algo que conecta también con lo íntimo, con lo poético, nos recuerda que la fotografía no solo se ve, sino que también se siente y también es interesante, ¿no? Hay veces que cuando decidimos si una foto va a ser en blanco y negro o en color, es una decisión importante. No es simplemente, ah, no, a mí es porque me gusta el blanco y negro. Hay que entender o saber por qué estamos haciendo esa foto en blanco y negro. Tiene que tener un sentido. ¿Me explico? Cuando estamos contando algo con una narrativa visual. Muy bien. Luego, en cuanto al encuadre, la distancia, el encuadre y la distancia son decisiones fundamentales en la narrativa visual porque determinan lo que estamos mostrando y lo que estamos dejando fuera. Al final, esto define mucho la historia que estamos contando. Un encuadre amplio, como puede ser este, nos da contexto, nos sitúa en el entorno em, y nos cuenta un poco la escena, ¿no? Lo que está ocurriendo en esta escena, lo que percibimos, ¿vale? Sin embargo, si escogemos otro tipo de encuadre más cerrado en el que no vemos mucho el espacio, sino que, bueno, pues por ejemplo aquí estamos dando mucho peso al agua, que lo podemos ver como un mundo imaginario, ¿no? Como la fantasía, la niñez. Esta foto es de Alessandra Sanguinetti, no sé si conoces este trabajo de Guille y Belinda, muy interesante. Bueno, pues este encuadre está todo muy pensado, muy escenificado, muy importante también saber lo que dejamos fuera, lo que no, ¿vale? Es importante. Muy bien, continuamos con el ritmo visual. Cuando una imagen tiene ritmo, la vista no se queda quieta, recorre la foto, la explora, se detiene y eso mantiene mucho el interés. Podemos crear ritmo con líneas, con formas, con colores, incluso con el uso de espacio vacío, ¿no? Esto lo vimos también en composición. En una sola imagen, el ritmo da equilibrio, da movimiento. En una serie, ayuda a que las fotos dialoguen entre sí, una más estática, otra más dinámica, una lejana, otra cercana. El ritmo también tiene que ver con la intención. Si queremos transmitir calma, podemos usar composiciones simétricas y pausadas. Y si queremos más tensión o energía, podemos romper el patrón y mover el encuadre, jugar con contrastes más fuertes. Entonces hay que pensar en cada foto, en el ritmo visual que conecta una imagen con otra, que convierte una colección de fotos en una historia y cómo manejarlo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un montón de ritmo visual por color, por forma. Aquí igual, por esta simetría, ¿no? De dónde encaja ella, los tonos de los cuadros, su pelo, todo esto al final está más o menos pensado. Algunas sí que serán ese momento, como decíamos, de Henri Cartier-Bresson, decisivo, y otras pues pueden ser más colocadas o pensadas. Aquí de nuevo, ah, no, vale. Aquí, en secuencia de imágenes, es lo que decíamos, una sola foto puede contar mucho, pero cuando las combinamos, el relato se amplía. La secuencia de imágenes es la manera de construir una historia visual a través de varias fotos que se complementan entre sí. El orden en el que vamos a mostrar las fotos influye en cómo se percibe la historia. A veces basta con cambiar una foto de lugar para que el significado se complemente. Es muy importante también el orden en las que las colocamos. Y hay que pensar un poco en secuencia, no solo en una foto detrás de otra, ¿vale? Porque al final es una historia que estamos contando. Entonces aquí podemos jugar con ritmos diferentes, con puntos de vista. Igual que en una película, ¿no? Hay planos generales que sitúan y otros que son detalles que nos aportan más emoción. Por ejemplo, aquí tenemos una secuencia de detalles todo el rato.
pero normalmente aquí lo que hacemos es alternar, ¿vale? Y enseñamos pues más detalle o más espacio, ¿vale? Como en estas de aquí. Os he enseñado dos trabajos que están, bueno, que son colores muy diferentes, cada una nos da una sensación diferente. Esta también muy literal y esta mucho menos, mucho más metafórico, ¿vale? Pues para que veáis un poco diferentes formas de trabajar. Ambas son proyectos que pueden conectar más o menos con unas personas con otras, pero que están usando todo esto que hemos mencionado. Vale. Uy. La elipsis visual es dejar que el espectador complete la historia con su imaginación. A veces creemos que para contar algo tenemos que enseñar todo, pero en la fotografía lo que se insinúa a veces puede ser más potente que lo evidente. Una sombra, un reflejo, un objeto abandonado, un encuadre incompleto puede decir más que una foto de un elemento directamente completo, ¿no? Y sin ninguna pregunta. Genera misterio, participación de quien lo ve, porque nos detenemos un poco, ¿no? Piensa qué habrá pasado aquí, como en la foto que os he enseñado en blanco y negro. Es una doble exposición, cómo ha podido salir esta foto y qué me está queriendo decir y por qué solo aparece o por qué aparece la niña mirando así, ¿no? Como todo esto hace que eh, el espacio de interpretación pues se vuelva más personal y más vivo y nos preguntemos, oye, ¿qué ha podido pasar aquí, ¿no? Entonces es bastante interesante jugar con esto y nos ayuda a construir narrativas más sutiles, más poéticas. No, no necesitamos dar todas las respuestas, ¿no? A veces tenemos simplemente que abrir como esa puerta a las preguntas para que el resto participe. Y hay gente a la que esto le gusta un montón. ¿Cómo vais? Genial, ¿os está gustando? Vale, genial. Os quería enseñar este trabajo. A ver si puedo. Gregory Alper. Por ejemplo, a mí me gusta mucho este fotógrafo que os voy a enseñar. Qué bien, pues me alegra mucho que os esté gustando. A mí es lo que más me gusta. A ver. Vale, por ejemplo, bueno, esto es de la agencia Magnum, no sé si la conocéis, hay muchísimos fotógrafos, bueno, de hecho, Henri Cartier-Bresson, etc., fueron como los primeros en abrir esta agencia y bueno, es como muy importante en el mundo de la fotografía. Españoles hay Cristina García Rodero, Cristina de Midel, no sé ahora mismo quién más, pero es muy interesante, podéis conocer aquí muchos fotógrafos. Y este es Gregory Halpern. Genial como tú, dice Mari Carmen. Qué piropos, ¿eh? Gregory Halpern. Él trabaja mucho con esta elipsis visual, aunque lo complementa con otro tipo de elementos, ¿vale? A mí me gusta mucho su fotografía. ¿Veis? Esta está un poco más movida. Es un momento que notamos que, bueno, pues si tiene sangre es porque algo ha pasado, ¿no? Como algo más em, efímero, pero también, bueno, vemos cierto enfoque, una buena exposición. Tiene todo este tipo de fotografías conjuntas, pues un espejo con este brillo, ¿no? Mira, aquí tienes el nombre, Gregory, bueno, aquí más grande, Halpern. Están los típicos o las típicas, que a veces hemos podido ser nosotros mismos, de decir, ay, pues vamos a una exposición, una foto de un espejo en el suelo, si eso cada vez que salgo a pasear veo basura por ahí, vale, pero estamos construyendo una narrativa visual. Esta foto entra dentro de algo que estamos contando. Es una elipsis visual, es algo que nos está hablando de una historia que es mucho más compleja y que hemos decidido hacer esa fotografía, componerla, encuadrarla. Es súper diferente eso a intentar quitarle el valor como se suele hacer o como con el tema de pintura a veces también pasa, simplemente por el desconocimiento de este tipo de fotografía, ¿no? Es la más top de las tops. Pero no es española. Es americana. Lo que pasa es que hay gente española ahí también metida.
todo esto nos ayuda mucho a contar ciertas historias, ¿no? Aquí hay, o estos detalles que a veces vemos, que nos gustan, lo fotografiamos y nos sale igual. Es interesante saber cómo fotografiar esto y que nos salga tal y como lo vemos. Y puede formar parte de una historia, ya sea el día a día de ciertas personas en X lugar rodeado por este tipo de naturaleza, animales, desastres. Esta casa no sé si la que hemos visto antes. ¿Vale? Está contando la realidad de X lugar. Y para eso hay que fotografiar el espacio, los detalles, etc. Bueno, a mí me encanta la forma que tiene de trabajar Gregory y me parecen fotos muy interesantes. Esta es de un proyecto que se llama ZZIZX. Tiene un libro muy bonito y bueno, pues muy interesante estas fotografías. Cuando os leéis un poco sobre qué trata su proyecto, pues ya se entiende un poco más y se conecta también muchísimo más. Es muy importante conectar con esta historia, aparte de simplemente que nos guste visualmente, pues finalmente como saber de lo que nos está hablando y por qué ha elegido una u otra. Y también muchas veces en un libro vemos una imagen al lado de otra que se comunican a la vez. Esta, por ejemplo, del pajarito está al lado de esta foto y como veis, el ojo así como casi blanco. Y esto es coincidencia, seguramente, no le ha dicho esta persona, oye, dibuja un ojo igual que el del pájaro, ¿no? Pero bueno, al final estos son trabajos que se van haciendo en años a veces y vamos a ir recopilando como pequeños tesoritos que luego los juntamos y nos recordamos de, ah, yo hice esta foto que me encaja perfectamente con esta para lo que estoy diciendo y encima hay como una repetición de elementos. Bueno, no me enrollo más porque esto a mí me gusta mucho como formas de contar con, con esta serie de elementos, pero que sepáis que podéis echarle un vistazo aquí en la web, ¿vale? Vale, entonces vamos a continuar con el símbolo y la metáfora, que esto es un poco lo que acabamos de ver también. A veces, pues eso, un cristal roto que le da cierto brillo en un suelo seco, es esa metáfora. O un pájaro que, yo qué sé, que tiene una herida, no sé qué, no sé cuánto. A veces está hablando de metáfora. Al igual que en poesía se puede hablar de un pájaro mencionando la libertad de cierta persona que no podía hablar con la palabra libertad y usaba esa metáfora, ¿no? Pues lo hacemos a veces también con fotografía, no porque no se pueda hablar de ello, sino porque es una forma más de trabajar. Por ejemplo, en esta foto, ¿no? Pues es la sombra de una persona con un pájaro arriba, pero esas grietas por medio como de estar completamente también destruido. Bueno, pues este tipo de metáforas y de símbolos funcionan mucho, conectan también con el tema de la elipsis, ¿no? Y pueden funcionar mucho para crear una narrativa. El tono emocional también es muy importante. Cada foto va a transmitirnos algo y al final es lo que conecta con nuestra intención y con la persona que ve la imagen. Si nosotros sentimos algo al hacer la foto, podemos usarlo como guía para que el espectador también lo sienta. No se trata de manipular, sino de comunicar de forma honesta y coherente lo que queremos transmitir. Y obviamente el respeto máximo a la persona que en este caso, Nan Golding, que es una fotógrafa que fotografía a sus amigas y amigos, amigues, em, pues hombre, esto está hecho en la máxima comodidad y representando pues, la realidad de esta persona. En fin, esto es al final una serie de imágenes que están contando ciertas cosas, ¿no? Pero ella normalmente pues captura su entorno cercano, las emociones crudas, auténticas, y bueno, es un trabajo bastante durillo, hay que echar un vistazo, pero pues al final era una forma también de retratar su realidad y de mostrarla, como esas cosas que al final nadie quiere ver, ¿no? Pues tú no te sueles hacer una foto llorando o si te acaban de dar una paliza como le pasó a ella, tampoco te haces una foto. Mirar, no sé si conocéis su trabajo, ¿no? Esta foto es bastante famosa, o esto, que es ella también. Bueno, pues ciertas realidades
complejas, duras, ay, ay, ay. Pero que al final es un trabajo importante también y, y muy interesante. Os le queréis echar un vistazo. Y ya os digo, a veces conectaremos más, otras veces menos, pero, pero bueno, echar un vistacillo. Ahora os digo también dónde mirar algunos trabajos para coger inspiración o para conocer. Em, bueno, aquí como modo resumen, a tener en cuenta para narrativa visual, pues el tema del espacio, de lo cotidiano, el tiempo, la coherencia visual. Estos elementos al final funcionan como un conjunto y funcionan así para que la narrativa visual sea clara y potente, ¿vale? Como os he dicho antes, yo creo que todo el mundo tiene algo que contar. Cada quien tiene una historia, una mirada diferente. Mm, no hace falta ser grandes fotógrafos todavía. Lo importante es practicar, experimentar, equivocarse, seguir intentándolo. Al final, vuestra historia ha empezado antes o después, ha empezado hace mucho tiempo o ha empezado aquí. Y cada foto que hacéis es un pasito más para encontrar vuestra voz propia, vuestra voz interior o para reconectar con lo que realmente os gusta hacer. Y podéis hacer fotos simplemente porque os apetece, porque os gusta, pero muchas veces esto también es una herramienta para contar algunas cosas que de otra forma no sabemos. No sé, bueno, a mí me pasa, por ejemplo, y me gusta trabajar por proyectos porque así puedo pues contar ciertas cosas que pasan por mi mente, pero las convierto como en un concepto. Bueno, y me gusta mucho poder formalizar, digamos, como esas ideas que han estado en mi cabeza dando vueltas, como ponerlas en un papel, aclararlo todo bien y luego llevarlo a la práctica. Eso a mí me gusta un montón. Entonces creo que es un punto interesante en el que estáis para aprender a contar cosas, mejor, peor, al final. mm, Se aprende haciendo y yo creo que es muy interesante que conozcáis diferentes trabajos para fijaros un poco. Al principio hay que ir copiándose de todo el mundo, ¿vale? Esto es así. Si nos gusta X fotógrafo, vamos a hacer lo que hace, obviamente sin que sea un canteo, pero pues nos fijamos un poco en cómo se fijan, cómo trabaja. Esto es interesante, ¿no? Como el coger esa inspiración. Así que os animo a que cada quien busquéis si queréis contar algo, si tenéis una mirada, pues poneros en marcha un poco con este tema de contar historias. Y ya os digo, ahora os voy a enseñar eso, justo, Pilar, un trabajo mío en relación a esto que realmente solo tengo uno. Os voy a enseñar otro que fue así como más efímero, pero uno que desde 2023, o sea, llevo ya 3 años trabajando en él. Vale, finalmente os voy a enseñar, primero vamos a terminar con algunas fotografías que se han hecho en el curso avanzado, alumnos, ¿no? Pues que han hecho, han trabajado temas mucho más, pues como aquí, astrofotografía o de paisaje, o esta que ya empieza a ser un poco más metafórica, pero por ejemplo esta que me gusta especialmente, además la clase esta estuvo muy chula porque hablamos de la fotografía, analizamos un poquito y fue muy guay. O esta como de detalles, también muy interesante. Y bueno, para que veáis diferentes ejemplos de personas, algunas sabían más de foto, algunas no sabían nada, que llegaron a hacer este tipo de imágenes, o otras mucho más creativas como estas de Verónica, que son de autorretrato. También muy interesante, muy curioso. Como os digo, hay mil millones de estilos de fotografía. Más original, más creativo, más como lúdico, de juego, o mucho más metafórico, simbólico. O sea, un mundo. Y al final cada persona va a escoger un lenguaje porque al final somos muy diferentes, ¿no? Entre sí. Entonces habrá personas que se comuniquen mucho mejor pues a partir de juego, y otras personas que lo hagan a partir de la metáfora, por ejemplo. ¿Sabían de foto? Pues ya te digo, algunas personas sí que sabían un poquito, pero más bien como de técnica, no se habían puesto a hacer ese tipo de cosas, y otras personas, pues no. Ahí había de todo. Así que, como conclusión, hemos recorrido desde cómo contar una historia con nuestras fotos hasta el uso de símbolos, metáforas, el tono,
emocional, el espacio, el tiempo y la coherencia visual. Todo esto puede parecer mucho, pero la clave está en lo único que os he dicho, que es la mirada de cada quien y en lo que nos estamos fijando cada persona. Y muchos y muchas de vosotras eso ya lo tenéis porque lo he visto en vuestros ejercicios, fotos que ya teníais de antes que habéis usado para ángulos o lo que sea, que tenían esa fijación en ciertos detalles que pues, son bastante interesantes, ¿no? Ya sea por cómo habéis hecho la composición o el encuadre. Y ya para terminar, antes de ver el tema de mi trabajo, por si alguien está conectado tarde, recuerdo que tenéis de nuevo válido el curso avanzado hasta este domingo, ¿vale? Que no se os olvide. Y que hemos añadido el fraccionamiento de 6 pagos. Lo tenéis al principio explicado para no repetirme, pero bueno, os animo mucho a apuntaros, ¿vale? Así que... Ya así como frase final de Imogen Cunningham, ella dice, ¿cuál de mis fotos es mi favorita? La que voy a hacer mañana, ¿no? Como, vale, lo que he hecho ha estado muy bien, pero todo el rato estoy como intentando mejorarme y conseguir lo que realmente quiero o con lo que me voy a sentir contento o contenta, ¿no? Vale, os enseño si queréis mi proyecto. A ver, aquí, ¿dónde está? Bueno, es un proyecto que sigue un poco en marcha, ¿eh? Pero... He podido hacer más fotos, estoy contenta, la verdad. Así que os lo voy a enseñar. A ver qué opináis. Podéis ser sinceros, ¿eh? No quiero aquí que me digáis, ay, está súper bien. Y en realidad, igual no nos convence, puede ser. Mirad. Ay, no. Vale, no. ¿Qué? ¿Lo estáis viendo? Se me ha puesto la pantalla negra. Bueno, vale, ya está. Vale. Mi proyecto se llama Hijas del Azuer. ¿Por qué? Pues porque el Azuer es el río que pasa por mi pueblo, pasa por más. Pero bueno, y estoy hablando como de una generación que es la mía, la de mis amigas. Y como bien dice aquí, así para que entendáis un poco, lo voy a leer rápidamente. Este proyecto se desarrolla en Membilla, un territorio marcado por la presencia del río Azuer, hoy seco. La serie plantea una reflexión generacional sobre los modelos de vida que heredamos y las decisiones que tomamos frente a ellos. Crecimos observando a nuestras madres construir sus trayectorias en un contexto donde matrimonio, maternidad y la permanencia en el lugar de origen aparecían como caminos casi únicos. Nosotras habitamos un tiempo distinto, atravesado por la posibilidad de elegir, estudiar, marcharnos, quedarnos, posponer o desviarnos. Sin embargo, esa apertura convive con tensiones, contradicciones y herencias que siguen operando de forma silenciosa. El proyecto explora cómo negociamos esos modelos recibidos, qué decisiones asumimos y de qué manera construimos nuestras identidades. Más o menos creo que se entiende, ¿no? Y bueno, como bien digo ahí, mis amigas y yo protagonizamos los retratos. En algunas imágenes nos ponemos los vestidos de novia de nuestras madres y son prendas que concentran decisiones, renuncias, expectativas, dejan de ser símbolos cerrados, se convierten en elementos activos que dialogan con nuestra experiencia. El pueblo no actúa como fondo, sino como entorno que atraviesa y condiciona nuestra historia, igual que la Azuer, cuya ausencia sigue marcando un territorio que habitamos. Sí, Ciudad Real, efectivamente. Vale, ¿por qué no me deja? Vale, entonces, estas son las fotos. Em, bueno, yo he trabajado aquí también mucho con el tema de la cruz, por el cruce generacional, cruce como sí, en perspectiva al final estoy combinando esas dos generaciones y también menciono un poco el tema de la religión porque ha sido también importante también en este trabajo, ¿vale? Entonces como que combina ahí un poco esta simbología que vais a ver ahora también en otras fotos. Por ejemplo aquí, a ver, no sé si es que nos están viendo en orden. Bueno, creo que falta alguna página, si no ahora os enseño más fotos. Estas que hablan también como en conjunto, también las veo así como dobles, algo que crece entre muchas ramas rectas hacia arriba. Aquí están en conjunto. Ah, vale, es que este no es el PDF. Bueno, no pasa nada.
el espacio, ¿no? Seco, ese árbol en mitad cortado, el cable en mitad de repente, el río seco, de nuevo el río seco. Claro, este no es el PDF que os tengo que enseñar, pero bueno, ahora os enseño otro. Ya sé, igual está aquí, ¿no? Ah, bueno, es que he tenido como 1500 entregas y ya una no sabe. Pero bueno, vale, está bien. Vale, este no era el PDF, pero no pasa nada, porque os las enseño aquí y así las veis un poco mejor. A ver, ¿dónde se me va a abrir? Aquí. Esto es una encina que está secándose por un lado. Esta soy yo con el vestido de mi mamá y mis padres aquí. Ay, ¿por qué no me pasa? Ah, porque se han abierto estas dos por separado. Aquí está. Esta que ya la habéis visto. Esta cruz, esto es una cruz de la luz, ¿vale? Pero que siempre que iba en coche al pueblo, están todas así seguidas. Esta estaba caída, lleva caída, la tira. Le han puesto este pingonote así como, bueno, está caída, pero parece una cruz, ¿verdad? Como tal, porque son los palos de eléctricos de antes. Ay, de verdad. Bueno, estas también las habéis visto. Vamos a pasar a esta. Esta del caballo, pues el tema de mutar el pelo, de cambiarlo, esos cambios de los que nos intentamos también un poco desquitar. Es todo bastante metafórico. Esto también es en el entorno del río. ¿Os gusta? Qué bien, pues me alegro. Bueno, esto es una dedicatoria de una tía mía a mis padres, en la que se ve perfectamente el tema de la religión. Bueno, es bastante intensa y fuerte. Esta, pues una amiga también con el vestido de novia, sus perros, que también funciona como en mitad de la cara, ¿no? Ese colmillo, esa cosa de... esto se puede interpretar de muchas formas, pero yo lo veo mucho como, bueno, pues de que al final, tras todas esas decisiones, ha habido muchas cosas de las que han tenido que prescindir las madres, o que la idea de casarnos también está detrás de otras muchas cosas que no son tan felices como nos parecen. No me estoy explicando muy bien, pero creo que se entiende, ¿no? Así más para que veáis como el vestido de novia, pero en habitaciones adolescentes, ¿no? De hace tiempo, porque al final vamos al pueblo, pero estamos fuera, la habitación se ha quedado tal y como la dejamos, este río seco de nuevo. Ella, por ejemplo, es veterinaria, entonces he querido mezclar también esto del tema de su habitación con su nuevo sin texto muy bonito. Pues sí, me ha costado bastante y sigo en ello, ¿eh? O sea, tampoco, no es una prueba de esto, está perfecto para nada, para nada. Pero bueno, para que vierais un poco en lo que estoy trabajando, que creo que también puede ser interesante. Y también juega mucho con esta cosa de la tensión, ¿no? De cosas que se medio desvanecen, pero ahí se mantienen, como este tema de herencias que se quedan ahí, aunque parece que todo ha cambiado mucho, pero en realidad luego no tanto. Esas marcas que se quedan, ¿no? En fin, con eso estoy. Me alegra que os guste, espero que se entienda la idea, porque el mayor problema que a veces me podían poner como más pegas era no se está entendiendo la idea, pero para mí sí que era más claro, así que si se entiende, pues me alegro. Sí, hay muchos mensajes subliminales, efectivamente, pero es que a mí me gusta mucho eso. Pues muchas gracias. Nada, ya veréis, nada, voy a hacer una exposición así como conjunta en Madrid, que va a pertenecer a la, ¿cómo se llama?
Ah, lo de Foto España, que es como un recorrido. Mucho trabajo, sí. Y mira que solo es un trabajo. Luego hay gente que se pone a hacer trabajos ahí súper. Si queréis ir viendo un poco, pues también trabajos de diferentes personas, fotolibros así. Bueno, podéis seguir lo de Foto España, la web que ya os enseñé, pero en esta. mm, Muchas gracias a todos. Me alegra mucho que os guste, de verdad, que es importante porque estoy ahí con eso, entonces, claro. Esta web que se llama PH Museum, aunque está en inglés, lo podéis traducir, ¿vale? Aquí arriba, aquí en traducir. Y hay un montón de proyectos, pues que algunos han ganado premios o están em, ahí como pendientes, ¿no? O finalistas. Os recomiendo echarles un ojo, leer el texto que ya os digo que se puede traducir y ver un poco de qué hablan porque es muy interesante y yo creo que cada persona puede trabajar haciendo este tipo de fotografía. em, y bueno, pues así veis un poco lo que se está haciendo, por si os interesa este tema y si no, bueno, me podéis preguntar, ¿vale? Si os interesa algo. Sí, pues las exposiciones a partir de finales de mayo va a estar un mes hasta junio. Así que, a ver qué tal. Ya os diré. Lo veréis en el Instagram también, seguramente lo ponga. Así que nada, espero que os haya gustado, que os haya removido ahí un poco para pensar en si os apetece contar algo, que creo que es guay. Y, y bueno, pues oye, ya con que una persona se ponga a pensar esto, pues a mí me hace feliz, porque creo que es una forma muy chula también de conectar con emociones o como de poder hablar de algo de una forma que nos libera un montón. Así que, nada, que ahora sí, esta ya es la última clase. Si os apuntáis al avanzado, sí que nos veremos, pero si no, pues bueno, que ha sido súper guay teneros, como os dije la última vez, y que espero que vaya súper bien, que hagáis mucha foto y bueno, ya sabéis, tenéis todo este material para verlo cuando queráis, así que estaremos en contacto y que vaya muy bien. Como ya os dije, muchas gracias a todos que os ponéis a decir unas cosas que bueno, pero me alegra que os llegue este contenido, que os guste, aunque no lo hayáis pensado nunca y que os haya gustado. Nada, gracias a vosotros por asistir a esta clase sorpresa que hemos avisado con poquito tiempo. Y eso, que vaya muy bien. Recordar, bueno, hoy era la máxima de enviar ejercicios, pero me podéis preguntar alguna duda a lo largo de esta semana. Luego ya si tardo más, pues es porque estoy con el resto de alumnos y tal. Nos vemos en septiembre, bien. Genial, Francisco, pues verás a varios compis porque se han apuntado unos cuantos. Uy, qué bien, Sonia. ¿Pero proyecto tuyo dices o...? Cuéntame, cuéntame. Bueno, ya nos vamos a ir en realidad, pero... Nada, muchas gracias de nuevo. Los que hayáis entrado un poquito más tarde, pues luego os veis el principio, que está muy bien verlo con sentido, que igual no habéis entendido nada desde la mitad. Qué bien, Pilar, pues me alegro. Eso es lo que quiero yo, remover ahí un poco. Bueno, chicos y chicas, lo dicho, que vaya súper bien, un placer coincidir y nos veremos seguramente. Un proyecto personal, no sé nada de fotos, así que es algo nuevo para mí. Ay, pues qué bien, Sonia. Dale una vueltita. Si quieres, pregúntame si te ha surgido alguna duda o lo que sea. Gracias a todos y a todas. Buena semanita.